Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 8 ya de enero, el temporal comienza a remitir, hace frío pero no tanto como ayer y hoy cuidado con la niebla, sobre todo a esta hora de la mañana. Hoy es el día de la vuelta al cole tras las navidades, los pequeños cogen las mochilas y los mayores iniciamos la dieta y nos ponemos con los pies en la cruda realidad. Madrugones, trabajo, atascos, todos menos los diputados que estarán de vacaciones hasta el próximo mes de febrero. ¡Qué suerte! Hoy es el día en el que Pedro Sánchez se va a reunir con Oriol Junqueras en la Moncloa con el objetivo de dar el pistoletazo de salida al cambio del sistema cuyo principal baza es la singularidad de Cataluña. Es la primera reunión entre ambos desde que el político catalán saliera de la cárcel y hoy vuelve el tablero internacional a situar dos puntos rojos en el mapa. Uno de ellos es Groenlandia y el otro es Venezuela. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, afirma que nadie, sino Dios, controla su destino, pero se pliega a Washington en lo económico y aquí todo gira en torno al petróleo. Escuchamos a Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos. Simplemente controlamos el flujo de fondos hacia Venezuela para que estos se utilicen para mejorar las condiciones del pueblo venezolano y reducir los riesgos para el pueblo norteamericano de la gigantesca actividad criminal que surge del país. No le robamos el petróleo a nadie. Justo hace unas horas, Estados Unidos confiscaba dos petroleros vinculados a Venezuela en el Océano Atlántico, uno de ellos navegando bajo bandera rusa, como parte del agresivo impulso del presidente Donald Trump para dictar los flujos de petróleo y obligar al gobierno socialista de Venezuela a convertirse en un aliado de Estados Unidos. Está intensificando así su bloqueo de buques que están bajo sanciones y que van hacia y desde el país sudamericano, miembro del grupo de productores de petróleo de la OPEP. Caroline Levitt, secretaria de Comunicación de la Casa Blanca. El buque tenía una orden judicial de embargo, al igual que la tripulación. Esto significa que la tripulación ahora está sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación aplicable a la ley federal y serán llevados a los Estados Unidos para dicho procesamiento si es necesario. La administración Trump busca desviar los suministros destinados a China, que es el principal comprador de Venezuela, y obtener acceso a petróleo crudo por valor de 2.000 millones de dólares. A Venezuela se suma otro frente abierto en la política exterior de Donald Trump, es Groenlandia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se va a reunir la próxima semana con Dinamarca para discutir sobre la isla. La Casa Blanca estaría estudiando diversas opciones para hacerse con el control de Groenlandia. Entre esas opciones estaría la compra de la isla o el uso de fuerzas armadas estadounidenses. J.D. Vance es vicepresidente de Estados Unidos, asegura que Dinamarca no ha hecho lo suficiente para proteger a la región. No han invertido lo suficiente en seguridad, no han hecho un buen trabajo protegiendo esa zona, esa masa continental, y lo que les oigo decir es que siempre argumentan sobre el pasado, que luchamos juntos en la Primera Guerra Mundial o que luchamos juntos en la guerra contra el terrorismo y estamos agradecidos por ello. Nos encanta tenerlos como aliados. El hecho de que hicieras algo inteligente hace 25 años no significa que no puedas hacer algo estúpido, y el presidente de los Estados Unidos tiene muy claro que no estás haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia. Nos aseguramos de defender los intereses de Estados Unidos y creo que el presidente está dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario para asegurarse de hacerlo. Mientras, un grupo de aliados encabezados por Francia y Alemania están trabajando en un plan para responder a esas amenazas de Trump sobre la isla ártica, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, miembro de la Unión Europea y, como Estados Unidos, miembro también de la OTAN. Francia insiste en que Groenlandia no está en venta, aunque evita hablar de represalias. Alemania resta importancia a las amenazas de Trump y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, habla de cooperación y no de confrontación. La unión no es perfecta, pero es una promesa de que la cooperación es más fuerte que la confrontación, de que la ley es más fuerte que la fuerza. Principios que se aplican no solo a nuestra Unión Europea, sino igualmente a Groenlandia.
to Greenland. Es evidente que la amenaza de Trump pone de manifiesto las consecuencias que tiene para Europa haber dejado la política de seguridad en manos de Estados Unidos y obliga a los líderes europeos a recuperar la iniciativa. El giro de Trump en política exterior requiere una respuesta firme de Europa. Respuesta de momento por parte de los mercados. Los futuros dudan y en Asia se imponen las ventas en medio de esas tensiones geopolíticas y a la espera del informe de empleo en Estados Unidos. La excepción la escribe Seúl, de la mano de la inteligencia artificial. Ojo, que el oro cae y el dólar se muestra más firme a la espera de esos datos macro. Pues sí, efectivamente, y vemos como esta mañana el S&P 500 y el Dow Jones de Industriales son los que han marcado el sentimiento de ventas de esta madrugada, después de haber cerrado anoche Wall Street con números rojos, incluso después de haber alcanzado nuevos récords durante la jornada. El índice rector de Wall Street, el S&P 500, retrocedía un 0,34% hasta esos 6.920 puntos y el Dow Jones cedía el 0,90%. Ventas en medio de tensiones geopolíticas y las advertencias de Trump sobre defensa o petróleo, pero la excepción en Wall Street estaba en el Nasdaq Composite, en la tecnología. Subía un 0,2% en ese mapa de calor, donde veíamos los títulos de Alphabet que llegaban a superar en capitalización de mercado por primera vez a Apple desde 2019, y en este escenario la clave a esta hora se escribe directamente en lo que está pasando en un mercado asiático que se escribe en tiempo real con mayoría de órdenes vendedoras y, como decías, con una excepción, la de Seúl, la de la plaza del Kospi surcoreano, que ha llegado a tocar esos máximos históricos por el impulso de lo que es los semiconductores y que le llevan a marcar a esta hora los 4.550 puntos, aunque ha llegado a superar los 4.622 enteros. Vemos por su parte como en Japón las ventas a esta hora escalan hasta el 1,56% y también vemos ventas en el Hansen de Hong Kong. Entre tanto, los futuros del S&P 500 ceden, dudan, retroceden un 0,23% hasta los 6.947 puntos y vemos también cómo los futuros europeos retroceden un 0,21% en los futuros del DAX y donde vemos, por supuesto, cómo el protagonismo del día también se escribe en el mercado de las materias primas. Un oro que retrocede a esta hora el 0,85% hasta los $4.418 en medio de lo que está siendo una fortaleza del dólar que se mantiene hasta ahora en los 98,71 unidades en ese índice que le contrasta frente a las 6 principales divisas, mientras los inversores esperan al informe de empleo de Estados Unidos de este viernes, que puede dar pistas sobre lo que puede hacer la Fed, y mientras evalúan la presión de Washington sobre Venezuela. Por supuesto, importante lo que está pasando en esas divisas. El euro frente al dólar, avanza la divisa comunitaria a unos 16,80 unidades y, por supuesto, esa geopolítica que marca el precio del petróleo. Hoy se recupera el Brent 0,33% arriba hasta los $60,16. También tenemos al West Texas subiendo hasta los $56,18 tras 2 jornadas de caídas después de que lo que era la información de Washington de que se quedaría con esos 50 millones de barriles de crudo de Venezuela eleva las preocupaciones sobre el aumento de suministro mundial. Atento a los resultados de Samsung en medio del auge de la inteligencia artificial. Prevé triplicar sus beneficios en el último trimestre de 2025. Pues sí, son los resultados y las previsiones que están marcando a esta hora lo que está siendo los títulos de Samsung, que marcan máximos históricos y que suben con fuerza precisamente esta mañana por haber señalado que la surcoreana va a triplicar sus ganancias en los últimos 3 meses de 2025 en medio del auge de la IA, que ha provocado que se disparen los precios de sus memorias entre un 40 y un 50% durante ese periodo, durante septiembre-octubre. Es el escenario en el que además la compañía espera que el beneficio operativo haya alcanzado los 20 millones de wones, unos 13.800 millones de dólares para ese periodo, y unas ventas consolidadas de 93
billones de wones en ese cuarto trimestre. Aumento que llega en un momento en que los gigantes fabricantes de chips como Nvidia están inmersos en la demanda en medio de suministros limitados de chips de memoria utilizados para aplicaciones de la IA, y vemos precisamente como esta mañana son los títulos de Samsung quien están tocando nuevo máximo, que se suman a la subida del 155% del año pasado y que, siguiendo la estela, también SK Hynix sube con fuerza el 4% en el mercado surcoreano, que ha marcado máximos al calor de esos semiconductores. Son las 7:10, 6:10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. El jueves nos trae más noticias. Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acuerdan reunirse en la Casa Blanca. Así lo han acordado tras la conversación telefónica de 40 minutos que han mantenido ambos mandatarios tras los ataques verbales de las últimas semanas y la amenaza incluso por parte del presidente estadounidense de una intervención militar en Colombia. A través de su red social Truth Social, Donald Trump ha señalado que ha sido un gran honor hablar con el presidente Petro sobre la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambos países. Donald Trump quiere prohibir a las empresas de defensa la recompra de acciones y el pago de dividendos. El presidente estadounidense pedía en un mensaje también en redes sociales que lo pongan en pausa hasta que resuelvan los problemas relacionados con el desarrollo y con la producción de equipos militares, y les pide que primen la inversión en plantas y equipos. Tras estas palabras de Trump, las empresas de defensa bajaban ayer en bolsa con caídas del 1,7% para Lockheed Martin o del 2% para Northrop Grumman. Además, el presidente estadounidense estudia prohibir que los grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares, ya que comprar una casa en este país, asegura Trump, cada vez está más fuera del alcance de demasiadas personas. El presidente ucraniano Zelensky pide una nueva reunión con Donald Trump mientras avanzan las negociaciones de paz con Rusia. Zelensky quiere una respuesta por parte de Estados Unidos a la propuesta de que Washington garantice la seguridad de Kiev durante más de 15 años en caso de un alto al fuego. También insta a Trump a aumentar la presión sobre Rusia y dejaba este mensaje para los países europeos. Los estadounidenses definitivamente llevarán una negociación con los rusos. Hablarán de diferentes opciones. Es muy sencillo. Por el momento Rusia está haciendo muecas, pero nuestros socios son bastante fuertes, algunos de ellos en especial, y pueden hacer lo mismo si quieren. Además, Zelensky, que espera por cierto que la guerra termine durante este semestre, advertía de que no aceptará nuevas exigencias en la negociación por la paz de Ucrania. Aquí en casa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en Moncloa con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Un encuentro que se va a celebrar a las 11 de la mañana y que tiene como objetivo devolver la estabilidad a la legislatura y abordar el nuevo modelo de financiación para Cataluña. Desde Esquerra ya han avanzado un acuerdo que aportaría cerca de 5.000 millones de euros a esta comunidad, pero ojo, porque desde Junts su portavoz Míriam Nogueras avisa de que votarán en contra de estos cambios si no hay un nuevo concierto económico para Cataluña. Nuestros votos son decisivos y podemos conseguir cosas que jamás habríamos podido conseguir en circunstancias normales. Nos encontramos frente a una oportunidad histórica para hacer un salto adelante, un salto cualitativo. Junts afianza la necesidad de que Cataluña disponga del concierto económico fuera del régimen común, como ya tienen los vascos, llegar a un acuerdo sobre financiación sin conocer las balanzas fiscales, sin conocer los datos reales, sería un fraude. Y en Europa, jornada de protestas este jueves contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En Alemania, los agricultores quieren bloquear hoy algunas de las autovías de acceso a Berlín. En Francia, los agricultores se van a manifestar también en distintas zonas del país, entre ellas la frontera con Cataluña, para pedir políticas favorables para el campo y en contra de ese acuerdo de libre comercio. Aquí en España, la organización profesional agraria Saja ha pedido al gobierno que vire hacia una posición firme contra ese acuerdo con Mercosur, ya que consideran que amenaza la viabilidad de miles de explotaciones y que perjudica también a los consumidores, al permitir, dicen, la entrada de alimentos con estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad inferiores a los exigidos aquí en la Unión Europea.